Antes de conocer a Cristo, creo que era una mujer temerosa, le daba mucho miedo tomar decisiones, tenía un esposo que era un poquito controlador. Creo que en muchas áreas yo fui como cancelada y vivíamos encerrados en nuestro propio mundo. Llegó una familia que es mi familia política, me presentó a Cristo en mi iglesia, estaban orando por la situación de mi esposo y por fortaleza para mí y para mis hijos. Yo sentía que todo el cuerpo me temblaba, que yo no era yo. Cuando yo llegué, yo le vi la cara a mis hijos y yo sabía que sabían. Este episodio doloroso de mi vida me llevó a creer que había un Dios que me podía consolar. Hola, mi nombre es Rina Hernández, tengo 5 años en el Evangelio. Antes de conocer a Cristo, creo que era una mujer temerosa, le daba mucho miedo tomar decisiones, y tomaba decisiones a veces equivocadas y por supuesto a partir de eso tenía consecuencias. Además, tenía un esposo que era un poquito controlador y creo que no dejaba que yo fluyera como tenía que fluir. Creo que en muchas áreas yo fui como cancelada o fui dejando esas áreas de lado porque sentía que él tenía el control de todo y que él tenía que tenerlo. Creo que me dejaba influenciar por él en muchas cosas y no tenía como una actitud propia de una mujer que pudiera decirse que toma sus propias decisiones, que hace sus propias cosas, que tiene el derecho de decir lo que piensa. Siento que en esas áreas estaba como un poco cerrada. Además me cerré a las personas porque vivíamos nosotros 4, somos 4 en mi familia, o éramos 4, y en ese tiempo creo que éramos solo nosotros y vivíamos encerrados en nuestro propio mundo. Creo que en ese tiempo fui una persona callada, que no le gustaba hablar con nadie, prefería quedarme callada cuando quería decir algo para no molestar a los demás. Y en muchas ocasiones tuve que callar cuando tenía que hablar y en muchas otras tenía que hablar cuando no quería. Creo que básicamente eso, pero sí, fui una persona muy temerosa de decir lo que pensaba. Creo que gracias a Dios en pandemia llegó una familia que es mi familia política, me presentó a Cristo. Ese fue en pandemia. Ellos no sabe que no nos podíamos congregar, nosotros teníamos que buscar grupos pequeños donde se pudieran organizar y poder dar la palabra. Pues se daba en la casa de mi cuñada, que vive un piso más arriba de nosotros, y ellos me invitaron. Ese día no pude subir, pero al domingo siguiente yo subí porque lo primero que me llamó la atención eran las adoraciones que ellos ponían arriba. Me gustaba la música, yo decía, qué lindo, qué bueno, qué chévere es todo lo que se escucha en esa adoración. O sea, me parecía hermoso. Y cuando me invitaron, yo dije, sí, vamos a subir. Ese día no pude. El domingo siguiente sí tuve la oportunidad de subir y estar allí con ellos. Y creo que el Señor me movió pensando en mis hijos, en qué les estaba enseñando yo, que cuál era la fe de ellos. Nosotros no creíamos en nada, no los estábamos llevando a que conocieran de un Dios. Ellos sabían quién era, pero no lo conocían. Y creo que eso fue lo que usó Dios para traerme a sus pies. Esa semana yo pasé toda la semana pensando. Yo decía, ¿pero qué le estamos enseñando? Y mi esposo me vio así y me preguntó, ¿qué te pasa? Te veo pensativa, tienes toda la semana así como ida. Y yo, no, porque estoy pensando que nosotros no les estamos dando o no le estamos enseñando a nuestros hijos en quién creen. Ellos creen en algo, ellos creen en Dios, ellos creen
porque no los estamos llevando a ningún sitio donde ellos puedan decir, yo creo en esto o en aquello. Y él me dice, bueno, tienes razón, no, pero ¿qué te pareció allá arriba? ¿Te gustó? ¿Quieres subir de nuevo? Yo le digo, sí. Y la próxima semana me llevo a mis hijos. Y le pregunté, ¿tú quieres subir? Me dijo, no. Y yo le dije, bueno, yo sí me voy a llevar a mis hijos. Y bueno, gloria a Dios, ellos no dijeron que no, no se opusieron, no dijeron, no me gusta, no me parece, todos subimos. Y yo creo que eso como que llenó mi corazón de alegría, el saber que ellos aceptaron y se sintieron como yo, porque nosotros teníamos vacíos que no entendíamos, pero eso que nosotros hicimos, ese subir y aceptar o escuchar la palabra ese día, fue como llenar todo eso que nosotros sentíamos por dentro y que no sabíamos qué era. Ese fue el momento en que llegamos a Cristo. Teniendo meses, ya la pandemia había avanzado, como en los meses de noviembre, octubre, noviembre, abrieron las iglesias de nuevo. Tuve la oportunidad de venir por primera vez a mi iglesia, a lo que puedo llamar mi iglesia ahora, mi casa espiritual, y sentí así como una alegría, como una emoción, como, ay, sí, esto es lo que yo quería, pero no sabía que era eso. Y mis hijos ya sí habían venido porque su tía los había traído, pero yo no había tenido la oportunidad de hacerlo. A los meses me tocó ir bueno, no, porque todo fue tan rápido. Llegué a la iglesia, llegué a los altares de paz. A los meses abrieron la iglesia, vine por primera vez. Después me bauticé. Eso fue rapidísimo. Eso fue muy rápido. Me bauticé. Al año siguiente, como en febrero, fui a mi primer retiro de sanidad. Y llegando del retiro de sanidad, ya mi hijo menor estaba enfermo. Estábamos en la pandemia. Nosotros pensamos que era una gripe porque no fue tan fuerte, los síntomas no eran fuertes. Yo llegué también enferma porque fue en el Junquito y mi esposo fue el último que le dio la gripe, que nosotros creíamos que era gripe, pero él sí se puso mal, se enfermó, él sí, vimos que en él sí hubo una reacción fuerte a esa supuesta gripe que le había dado. Lo hospitalizaron porque ya en la casa no podía estar. Lo hospitalizaron en marzo y él duró un mes en el hospital. Un mes en el hospital que fue de corre, de hacer exámenes casi un día por medio, de estar afuera sin saber qué era lo que pasaba dentro del hospital porque no nos dejaban verlo, o por lo menos a mí no me dejaban ver lo que era la que iba al hospital. Gracias a Dios, bueno, tenía ahí a mi hermano y sabía, porque me enteraba por mi cuñada, que en la iglesia, en mi iglesia, estaban orando por la situación de mi esposo y por fortaleza para mí y para mis hijos. Y eso me daba como fuerza, pero a la vez fue un tiempo de agotamiento, de tristeza, porque ahí vi a muchos familiares de otras personas morir y eso me llenaba a mí no de esperanza, porque yo decía, ¿y si me pasa lo mismo? Y si de repente yo vengo y cuando llegue me dicen que murió. Y eso fue lo que pasó. Un día llegué, un 8 de abril, ya él tenía un mes ahí en el hospital, y el 8 de abril yo llegué en la mañana y me mandaron a hacerle unos exámenes como si él estuviera bien y ya él estaba mal y no me dijeron nada. Yo salí a hacer los exámenes y cuando volví ya no me querían decir nada de él. Yo pregunté que cómo estaba, entregué el resultado y no me querían decir que cómo está. ¿Cómo está? No, tranquila, quédese tranquila, que no pasa nada, que no sé qué. Y yo, aquí pasa algo. Y pasé todo el día, me corrían del sitio donde estaba y me volví a meter por otro lado. Y llegaba y preguntaba, el enfermo de la cama 3, porque él estaba en la cama 3. Y él, bueno, no, ahorita no, el doctor dice que no puede hablar con usted porque él está ocupado, él está solo. Y yo, aquí pasa algo. Llamé a mi cuñada y le digo, no sé, señora Adriana, yo siento que pasó algo porque no quieren hablar conmigo, no me quieren decir qué es lo que está pasando con Walter. Y la señora Adriana, no, quédate tranquila, ¿qué va a hacer? ¿Qué es eso? Que no le pares a eso, no le pares a lo que diga la gente. Usted quédese ahí, más nada, espérese que le digan algo. Y yo, no, pero yo siento, en mí, siento que está pasando algo. Y ella me dice, no, pero tranquila, cualquier cosa me avisa. Hablé con ella por teléfono, colgué, y yo seguía insistiendo en que me dijeran
qué estaba pasando. Y como a las 6 de la tarde, después de tanto insistir, y ya no me querían ni, las enfermeras ya no me querían ni atender. Ya me veían y como que ahí viene. Yo a las 6 de la tarde me llama una enfermera y me dice, familiar del paciente de la cama 3, Walter Brito. Y yo, ajá, yo estoy aquí. Me dice, que te esperes, que el doctor quiere hablar contigo. Eso me entró así como, no sé, yo sentía que me temblaba desde el dedo gordo del pie hasta el pelo. Pues yo decía, ¿pasa algo? Sí, pasó algo porque no es normal que no me quieran decir nada y que ahora me llamen para decirme que sí, que el doctor quiere hablar conmigo. Y llamé a la señora Adriana. La señora Adriana me dijeron que me esperara, que el doctor quería hablar conmigo. Ah, bueno, qué bueno, por lo menos te van a decir algo. Pero cuando el doctor salió y ya yo sabía quién era el doctor, yo lo vi, la cara del doctor, yo dije, cuando se me acercó y me dice, bueno, tengo una mala noticia, ya yo no sabía ni quién era yo. Tenía ganas de caerle a golpe al doctor, tenía ganas de pelear con la enfermera, tenía ganas de no sé qué sentía. Yo sentía que todo el cuerpo me temblaba, que yo no era yo. Yo no me acordaba que mi hermano estaba ahí abajo conmigo, que él era el que me acompañaba al hospital, no me acordaba que él estaba ahí. Y yo me puse a llorar y gritaba y la gente me veía, ¿y qué le pasa? Y yo, ¿a quién llamo? ¿A quién le digo? ¿A quién? Y volví a llamar a la señora Arena, le digo, vio que sí pasaba algo. Me acaban de decir que falleció. Y ella, Rina, no puede ser. Y yo, sí, me lo acaban de decir. Y yo lloraba, no sabía, yo tiré todo el bolso, tiré las cosas. Me senté en una escalera y la gente me corría de la escalera. Y yo, ay, pero ¿para dónde agarro? No sé para dónde ir, no sé qué voy a hacer, yo no sé. ¿Qué hago? Y ella me dice por teléfono, ¿quiere que le diga a tus hijos? ¿Quiere que le diga a los niños? ¿Quiere que se lo diga yo? Yo le digo sí, porque yo no soy capaz de decirle que su papá no va a ir a la casa hoy, que no lo van a volver a ver. No era capaz de decirle eso. Ella, yo sé que se lo dijo porque cuando yo llegué, yo le vi la cara a mis hijos, yo sabía que sabían. Yo sabía que eso, si yo me sentía mal, yo no sé cómo se sentían ellos. Y sentí que fue un tiempo perdido. Sentí que fue un tiempo perdido en el hospital, esperando que él saliera bien de ahí. Eso fue un tiempo duro para mí, y yo sé que duro para ellos, porque les tocaba quedarse solos todos los días en la casa, esperando una noticia de su papá. Y cuando yo llegué, a pesar de que yo venía del hospital, de que estábamos en pandemia, lo que me dio así como aliento y como qué bueno que fue así, fue un abrazo de su sobrina, de ella, que ella, a pesar de que sabía que yo venía del hospital, ella se acercó a mí y me abrazó. Y eso fue bueno porque sentí que no estaba sola. Sentí que ellos estaban conmigo y que entendían lo que yo estaba pasando. Este episodio doloroso de mi vida me llevó a creer que había un Dios que me podía consolar, porque yo lloraba en las noches y le preguntaba por qué. Le preguntaba por qué se había llevado al papá de mis hijos y por qué me había dejado sola con esto, porque yo sentía que era como una carga grande para mí sola. Pero sé que Él estaba ahí conmigo. Sé que Dios estaba ahí abrazándome, porque yo sentía, cuando yo lloraba y le preguntaba por qué, yo sentía que Él estaba ahí. Y lo que me llevó a caminar con Él era el que yo sentía que no había más nada a lo que yo pudiera abrazarme o agarrarme fuerte que no fuera de Él. Creo que eso fue lo que me llevó a creer en ese Dios que tanto me hablaron y que yo muchas veces rechacé porque pensé que, ay, qué fastidio, creer en Dios, ay, ya vienen estos a hablarme de Dios.
porque así somos antes de llegar a Cristo, porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es esa persona de quien nos habla. Y nos fastidia, nos molestamos y decimos que ¿para qué? Vamos a creer en algo que no se ve, porque a Dios no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Y yo en ese tiempo pude sentir el amor y ese consuelo que solo Él me podía dar. Me abracé y me agarré duro, porque sentía, y yo lloraba y le decía, no sé qué vas a hacer conmigo, pero tú eres lo único que me queda. Si ya mi esposo no está, tú eres lo único que me queda y me voy a quedar contigo. Y eso fue lo que creo que me ayudó a salir de la depresión en la que estaba, porque yo no comía, yo no hacía nada en la casa, puro dormir o lloraba, y mis hijos eran los que estaban pendientes de mí. Otra vez el Señor tuvo que llevarme a ver que ellos eran mis hijos y que yo debía cuidarlos a ellos, no ellos a mí. El Señor los volvió a usar para que yo reaccionara y saliera de esa depresión que yo tenía. Y me llevó a ver que ellos necesitaban de mí y que yo debía cuidarlos. Eso me hizo que me levantara de mi cama. Un día me levanté, había pasado como un mes y algo, no sé. Y ellos me llevaban la comida a la cama, y cuando yo no quería comer, yo, ay, ¿qué le hacemos? Pero no quiere comer, y si le hacemos otra cosa. Y yo escuchaba eso y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque ellos necesitan de mí. Y por supuesto Él me dio la fortaleza. Y cuando me paré y les dije, párense, porque mi esposo era cerrajero y tenía un negocio, y nosotros de eso era que dependíamos. Y yo les digo, mañana nos vamos al negocio. Y me quedaron viendo, ¿usted se siente bien? Y yo le digo, sí, me siento bien. Mañana vamos a bajar y nos vamos a ir para el negocio. Llegó el día siguiente, nos levantamos y yo, párense, que nos vamos. Pero cuando llegamos abajo, abrimos las puertas del negocio y los tres nos quedamos sentados afuera, viéndonos la cara. Y como todos preguntándonos, no decíamos nada, pero nos preguntábamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y así duramos horas viendo el negocio abierto y nosotros ahí. Hasta que, como que bueno, vamos a cerrar, nos vamos a la casa. No sé qué vamos a hacer, mañana es otro día. Al día siguiente volvimos a bajar. Esta vez sí entramos, pero no hallábamos por dónde empezar, porque no queríamos mover nada de su sitio, porque así lo dejó su papá. No queríamos mover nada, no queríamos cambiar nada, porque así quedó y así tenía que quedarse. Y pensábamos que eso era lo que debíamos hacer, pues, porque como éramos personas dependientes, nosotros no sabíamos tomar decisiones. Estábamos aprendiendo a hacer las cosas por nuestro propio pensamiento, nuestro propio medio, a ver cómo salía. Y decidimos un día cambiar todo de lugar y desarmamos ese negocio y lo pusimos patas arriba, sacamos un poco de cosas y volvimos a acomodar y cambiamos todo de lugar. Y después que cambiamos todo de lugar, pero para eso pasaron meses, no es que fue ahí mismo, no es que fue enseguida, para eso pasaron meses. Y nos tocó cambiar todo, ya después que cambiamos todo, nos sentíamos como en un lugar seguro, pero a la vez extrañando lo que ya no estaba. Y bueno, a los meses, teníamos meses trabajando. Abraham, mi hijo mayor, tenía 16 años cuando su papá murió y le tocó salir a trabajar para ayudar en la casa. El pequeño era muy pequeño como para hacer algo en la casa, y entonces todos los dos como que lo agarramos y lo protegíamos porque era el más pequeño. Y entonces nos tocó a los dos preguntarnos y ayudarnos, porque ninguno de los dos sabía qué hacer. Nos quedamos en el aire, o sea, no sabíamos para dónde agarrar, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Pero bueno, el Señor es bueno, el Señor fue bueno y nos ayudó, nos levantó, y hasta ahora, bueno, no, falta algo, Dios mío. Después que ya teníamos el negocio que pensábamos que de eso era que íbamos a vivir, llega un día el señor y nos pide los papeles del negocio. Y yo orgullosa saco mis papeles del negocio. Sí, aquí los tiene. Y viene y nos revisan y no sé qué, y llaman. Y yo veo la cosa que, bueno, la gente sí llama, sí. Resulta que mi esposo no pagaba impuestos. Y nos han cerrado el local. Eso fue otro golpe duro. Después que ya pensábamos que teníamos todo resuelto, que ya estábamos como,
como que la cosa se estaba normalizando, viene otra cosa. Nos cierran el negocio y quedamos sin el sitio donde nos ganábamos el dinero para comer. Y el Señor me llevó a depender solo de Él. El Señor me enseñó a que debía depender de Él y no de lo que yo tenía o de lo que mi esposo había dejado. Y fue duro, porque el tener primero el lugar de donde sale el dinero para la casa y de repente no tenerlo, es como que, ay, Dios, otra vez, no puede ser. Fue otro golpe, pero el Señor también nos ayudó. En ese tiempo a nosotros no nos faltó nada. En mi casa nosotros no nos acostábamos sin comer. Siempre había algo, o había alguien que nos bendecía con algo. ¿Sí? Podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, pudimos verla. Y así, a primera mano, no era que nos lo contaron, sino que nosotros lo estábamos viviendo. Y eso fue maravilloso, eso me enamoró mucho más de la idea de quedarme y de seguir a Cristo. Eso me enamoró, eso me encantó, de que cómo conoces nuestras necesidades, cómo nos ayudas, cómo estás pendiente de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Eso fue grandioso para mí. Eso fue una de las cosas que terminaron de afianzar mi fe en Jesucristo. Hoy en día, ya tenemos varios años en el Señor. Hoy yo soy líder del Ministerio de Servidores y a la vez tengo también el movimiento de Mujeres los Sábados, lo llevo yo. Estoy a cargo, como quien dice, y ha sido un trabajo fuerte, pero el Señor ha ido poniendo, ha ido añadiendo lo que me ha hecho falta, porque no es que me la sé toda, porque no sé nada, siento que no sé nada, siento que estoy como reaprendiendo cosas nuevas. El Señor es bueno y maravilloso y todo lo hace perfecto y Él sabe cómo hace sus cosas. Yo nunca pensé que iba a poder liderar nada, porque en mi casa todo lo hacía y lo decidía mi esposo. Y ahora me ha tocado estar detrás de la gente, como que buscarlos, estar pendientes de qué le pasa, de si se enfermaron, si no se enfermaron, por qué no vino, y eso es, de eso se trata el Evangelio, de buscar a las personas, de acompañarlos, de tratar de guiarlos por el camino correcto, por el camino que Dios quiere que nosotros vivamos o por el camino que Dios quiere que nosotros transitemos, pues. Y eso también es parte de la enseñanza de todo esto que ha pasado. Todo esto que ha pasado nos ha traído a nosotros crecimiento, no solo en lo espiritual, sino en lo personal. Y bueno, agradecida con Dios por todo lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que seguirá haciendo, no solo en mi vida, sino en la vida de mis hijos. Creo que ahora Rina Hernández es una mujer diferente, es una mujer que se esfuerza por lo que quiere, que a veces no se queda callada, que es más fuerte de lo que pensaba, porque nunca pensé que iba a poder pasar por todo esto y salir viva en el intento, pues. Pero el Señor ayuda, el Señor consuela, el Señor levanta, el Señor te agarra de la mano y no te suelta. Es verdad lo que dice la palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin. Y lo creo y lo he vivido. Siento que Él ha estado conmigo, con mis hijos, con mi familia y lo seguirá estando hasta el fin.